chat para socializar con ustedes un espacio que no sé si de pronto no lo tienen muy claro o de pronto no hemos tenido la oportunidad de estar muy atentos a ello. Un espacio donde ustedes encuentran toda la información del curso para cuando tengan dudas e inquietudes, ¿cierto? Entonces, les voy a compartir la pantalla. He recibido, digamos que algunas consultas eh, de temas muy puntuales que ya tenemos allí. Entonces, cuando ustedes ingresan al curso de biología, en el entorno inicial, siempre, en la parte donde dice foro, noticias del curso, van a encontrar la información más relevante del curso. Por ejemplo, las invitaciones a las web, las grabaciones, la programación de los CIPAS para todo el curso, no solamente los CIPAS que programa su tutor, sino los CIPAS de todo el curso, teniendo en cuenta que no todos pueden asistir en los mismos horarios. La idea es que ustedes, si no pueden asistir al CIPAS que programa su tutor, pues asistan con otro docente, ¿cierto? Pero que no pierdan la oportunidad de aclarar las dudas de su proceso académico. Muchas de las situaciones presentadas en el componente práctico también las encuentran allí. Están aclaraciones sobre el componente práctico. Tenemos la invitación a la web de la tarea 3, las invitaciones a los IPAs. Entonces, yo los quiero invitar para que revisemos siempre este foro antes de cualquier situación, ¿cierto? De pronto, allí ya podemos encontrar la respuesta a lo que nosotros estemos necesitando. Puntualmente, el tema del componente práctico, muchas de las dudas las encontramos allí, las podemos aclarar allí. Entonces, para que por favor hagamos uso de este espacio de manera adecuada que nos va a permitir, digamos, tener una información oportuna en cualquier momento. Recuerden que además tienen, les voy a compartir, tienen la página web del curso de biología. Muchos no la han utilizado, no han visto cómo funciona y allí también encontramos información que a ustedes les va a servir bastante. Por ejemplo, muchos preguntan que qué deben llevar para el componente práctico. Cuando ustedes ingresan a la página web, en la página del micrositio, en componente práctico, van a encontrar videos para solucionar algunas dudas. Está el protocolo del componente práctico y dice materiales básicos. Cuando el tutor no les envía a ustedes la lista de materiales, vamos a llevar esos materiales y con eso no nos varamos, ¿sí? Encontramos la programación de la web, de los IPAs, noticias del curso, recursos de cada actividad, temas de investigación, todo lo que nosotros venimos desarrollando. Entonces, la invitación es a que aprovechemos estos espacios, que usemos el material de apoyo que genera la red con mucho cariño para ustedes, que esto nos va a servir en el desarrollo de las actividades. ¿Dónde encuentran el link del micrositio? En los foros los compartimos, en noticias del curso los encuentran para que por favor entonces estemos muy atentos. Entonces, son las 5:01, entonces vamos a iniciar la actividad de componente práctico. La profe Dolly va a estar acompañándonos. Yo voy a estar contestando preguntitas por el chat y al final dejamos unos 10 minuticos para dudas puntuales. Dolly, ¿me escuchas? ¿Y me escuchas a mí? Listo, sí, ya podemos iniciar. Son las 5:01, yo creo que está perfecto. Vale, voy a compartir la presentación. Por favor, me avisa si se está observando. ¿Ya se ve la presentación? Sí, ya se ve, Dolly. Cordial saludo, estimados estudiantes. Mi nombre es Dolly Tenjo, tutora del campus virtual. Vamos a hacer una explicación de todo lo que tiene que ver con el componente práctico, que equivale a nuestra tarea 5 de el curso de biología.
Entonces recordemos que nuestro componente práctico tiene 3 sesiones, 2 de ellas van a ser presenciales y una virtual. Es necesario que se asistan a las 3 sesiones porque recordemos que la tarea 5 es el 25% de nuestro curso y tiene una calificación máxima de 120 puntos. Al asistir a las 3 sesiones, pues estamos requiriendo o logrando tener esa capacitación frente al manejo del microscopio y todas las actividades que se realizan en el componente práctico. Y al realizar el informe como tal, pues estamos acercándonos a tener ese puntaje máximo. Si faltamos alguna de estas sesiones, pues no obtendremos ese puntaje total. Entonces es muy importante que no perdamos ninguno de estos puntos. La invitación es a que se inscriban y que participen a las 3 sesiones como tal. Recuerden, 2 presenciales y una virtual. Entonces, muchas de las preguntas que tenemos es que cómo se conoce esa programación de los laboratorios. Entonces, pueden hacerlo a través del campus virtual o visitando la página web de la universidad en la parte de componentes prácticos. Entonces, les voy a mostrar rápidamente a través de un enlace cómo se puede realizar. Entonces, simplemente es ingresando a través de Google. Voy a compartirles como tal ya la pantalla de cómo se realizaría. Entonces, ingresamos a Google común y corriente y lo que van a colocar es programación, laboratorios, UNAT. Ahí aparecerá el primer enlace, verificamos que sea de la UNAT, ingresan y aquí nos da la programación de los laboratorios que tenemos a nivel Colombia. ¿Qué deben hacer? Lo primero es buscar la zona en la que ustedes se van a inscribir. Entonces, por ejemplo, yo me encuentro en la zona centro Bogotá. Entonces, si me encuentro acá, ahí hago clic y lo que va a hacer es desplegarme una ventana con un drive donde van a estar cada una. Oli, Hola, ¿me confirman si me están escuchando, por favor? sí, ahí ya. Ah, listo. Les decía entonces que ingresaban a la parte de programación dependiendo de la zona donde se encontraran. Entonces daban clic sobre este link que dice programación, periodo 16/1/2023 y les va a desplegar una ventana con un drive donde está la programación por cada centro de esa zona. Importante, por favor, verifiquen que ese centro tenga, en este caso, nuestro componente práctico de biología. En Bogotá, por ejemplo, tenemos 2 centros, el José Acevedo y Gómez y la sede nacional. En el caso del curso de biología, en Bogotá, lo vemos es en la sede nacional, en el José Celestino Mutis. Y en el caso de nosotros tenemos 7 grupos de componente práctico. Entonces, ¿qué les va a aparecer? El número del grupo, les va a aparecer el día en que se realiza, el horario y esos cajoncitos que están viendo acá es la programación. Véanlo acá, de febrero, marzo, abril y mayo. Entonces, así van a saber en qué día y en qué mes se va a realizar la sesión. Por ejemplo, el grupo 1 de biología estaba a mi cargo y se realiza la primera sesión, se realizó el 22 de febrero y la segunda sesión presencial la tendremos la próxima semana, el 29 de febrero. Aquí me están apareciendo solamente 2 sesiones, me están apareciendo las sesiones presenciales. ¿Por qué? Porque esa sesión virtual se va a acordar con el tutor de práctica en el día que tengan ustedes esa sesión presencial. Por eso no aparece acá. Es algo que se va a acordar directamente con el tutor. Él les va a informar el día y la hora en la que se va a realizar. Se va a realizar a través de Teams, que es la plataforma oficial de nuestra universidad para contactarnos nosotros. Entonces, por esa razón, a ustedes les aparece solamente 2 sesiones. Pero recuerden que tenemos 3, 2 presenciales y una virtual. Es necesario para asistir a esas 3 sesiones. Entonces, de esa manera ustedes van a conocer la programación. Entonces, ¿cuántos grupos hay? Por ejemplo, si fuera
un estudiante que hoy, 22 de marzo, me fuera a inscribir, pues le sugeriría que, por ejemplo, se inscribiera en Bogotá el grupo 5 que empieza este sábado, para tener la posibilidad de estar en las dos sesiones o en este grupo que tenemos acá. Si ya han pasado las sesiones anteriores, de todas maneras, inscríbase. Es importante que se inscriban por lo menos para poder asistir a esa sesión virtual y que no pierdan todos los puntos. Recuerden que todos los puntos son valiosos. Entonces, por ejemplo, si ya pasó, entonces igual soliciten a su líder zonal que se puedan inscribir y participen en la sesión virtual. En este costado, entonces van a conocer el nombre del tutor encargado de cada uno de sus grupos y su correo. Así se van a poder contactar con ellos. Igual pasa con los demás centros. Entonces, por ejemplo, Centro Boyacá. Igual me despliega ese drive y vamos a ver en los diferentes centros en Boyacá. Entonces tenemos en Tunja, en Duitama y Sogamoso. Verificar el curso de biología, los días que se va a tener el componente práctico y nuevamente docente y su correo. Esa es la manera entonces más fácil para poder nosotros trabajar nuestra programación, para poderla conocer. De todas maneras, pueden hacerlo directamente desde el campus virtual. Sin embargo, no tendrían como la apertura así global de toda la programación a nivel nacional. Entonces, esto es lo que habíamos visto. Vemos la programación, conocemos ahí directamente por cada centro esa programación que hay. Y les decía que la manera de inscribirse es a través del campus virtual. Entonces, cuando ustedes ingresan a su campus virtual, seguramente ya se han dado cuenta que debajo del link de ingreso a biología va a aparecer para inscribirse al componente práctico del curso, haga clic aquí. Entonces, hacen clic ahí y ahí les va a desplegar las opciones para la zona en la que ustedes están inscritos. Entonces, por ejemplo, esta es la forma como les aparece a los de Boyacá. Les aparece los centros que están habilitados en la zona, los grupos, el laboratorio donde se va a realizar, la fecha de las dos sesiones presenciales y si les interesa inscribirse a ese grupo, simplemente hacer clic acá en inscribirme. Importante porque son otras preguntas que me han hecho mucho a través del grupo que tenemos de Teams. Me dicen, profe, es que este dice laboratorio multipropósito ambiental y yo tengo biología. La programación que aparece acá, muchachos, es solamente para biología. Lo que sucede es que en los centros, en ocasiones, llaman ambiental o biología y química al laboratorio donde se realiza. Es decir, a ese espacio se llama de esa manera, por eso está entre paréntesis. No significa que sea un laboratorio ambiental y no de biología. Es el nombre que tienen. Los que les aparece ahí en el momento de inscribirse son los habilitados para biología. Entonces no se preocupen por esa parte. Revisen muy bien, por favor, los horarios. Recuerden que son 2 sesiones presenciales y son las que les van a aparecer acá. La virtual, recuerden que se les va a dar el tutor a través de su correo institucional. Igual cuando tengan esas sesiones presenciales, el tutor les va a decir qué día se va a realizar. Ya les dice que confirmen su inscripción, aceptan y ya van a estar inscritos. ¿Cómo saben si están inscritos a su componente práctico? Pues en el campus, cuando vayan a ingresar al curso, ya no les va a aparecer para inscribirse al componente práctico, haga clic acá, sino que ya les aparece el grupo al que se inscribieron y las jornadas en las que se va a realizar. Por ejemplo, este es un grupo de Bogotá que ya tuvimos el pasado sábado 4 de marzo. Entonces me dice, su próxima jornada es el 4 de marzo de 8 a 12 y me dice la siguiente sesión presencial cuándo se va a realizar. Hay tutores que enviamos información a través de este enlace donde mandamos cuáles son los materiales o qué se debe llevar, entonces estar muy pendientes de esta zona del campus virtual porque puede llegar información sobre ella. Entonces, esta es la manera de verificar. Si les aparece en el campus virtual al ingresar ya sus fechas y horas de las sesiones presenciales, así es que ya confirman que están inscritos como tal. Otra pregunta que hacen constantemente es, profe, yo me inscribí a una sesión, a un grupo, pero tengo alguna dificultad o no, por algo laboral, algo personal, no puedo asistir. ¿Cómo puedo cambiarme? Entonces, lo primero es invitarlos nuevamente a que revisen la programación en la zona, tengan presente
cuál es el número del grupo. Entonces, nuevamente acá les tengo un pantallazo de esa programación. Entonces, recuerden que aparecía el curso y en la tercera columna aparece un número. Ese es el número del grupo. Entonces, yo puedo decir que voy a escribirme el grupo 2 de biología que se va a realizar los viernes de 1 a 5 de la tarde y se verán febrero 24 y el 14 de abril. Y acá está la tutora que lo va a realizar. Entonces, lo primero es mirar eso. ¿Qué grupos están habilitados y si puedo hacer ese cambio? ¿Qué habla? Por favor, cerramos los micrófonos. Una vez ya tengan claro entonces a qué grupo se quieren cambiar, ahí deben comunicarse con su líder zonal de laboratorios. Esta persona es la encargada de hacer esos cambios. No es el tutor de la práctica, no somos los tutores del campus, porque nosotros no tenemos acceso a esa información. Quien lo realiza es el líder zonal de laboratorios. ¿Cómo hacen para poder comunicarse con su líder zonal? Entonces, nuevamente, voy a mostrarles cómo harían ese ingreso. Entonces, nos vamos nuevamente a nuestra página de Google. Nuevamente, pueden hacerlo desde una ventana o si ya estaban en programación, bueno, voy a hacerlo desde antes. En Google, entonces, lo que escriben es contacto laboratorios UNAT. Nuevamente verifican que la página que se está dando el primer enlace sea el de la UNAT, ingresan y ahí sale la programación y si hacen clic aquí donde dice laboratorios, se va a desplegar 3 opciones, escenarios de práctica, programación y contacto. Hacen clic en contacto. Y ahí les van a aparecer los diferentes líderes zonales que tenemos a través en todo Colombia. Por ejemplo, Milena Pues se Guzmán es la líder suponía del hoy que... centro de Ibagué. La líder nacional es la ingeniera Angélica Yara. Si, por ejemplo, yo me encuentro en la zona de Bucaramanga, me encuentro en Vélez, en Ocaña, pues me comunico es con la líder zonal de laboratorios del Centro Oriente, que es la ingeniera Marta Hernández, y así sucesivamente. Entonces, primero mirar la programación. ¿Cuál es el grupo que me sirve que me quiero inscribir? Y me comunico con el líder o la líder zonal de laboratorios y aquí me va a aparecer su nombre y su correo. Importante, por favor, escribirles diciéndoles su nombre, su número de cédula, el grupo en el que están inscritos y al que se quieren cambiar y la zona. Porque recuerden que a pesar de que ellos ya son específicos del centro, pues hay muchos, de la zona, perdón, hay muchos centros en la zona. Entonces es importante, igual que cuando se comunique con nosotros, decir, profe, yo me inscribí en el grupo 2 del José Acevedo y Gómez o en el 2 del José Celestino Mutis. Deseo cambiarme al grupo 2 de Facatativá, que se va a realizar los días sábados en este horario. Entonces, todo muy claro para que ellos tengan esa información y puedan ayudarles con ese cambio. Entonces, de esa manera es que se realiza el cambio de grupo. Recuerden, importantísimo tener claro a qué grupo se van a cambiar. Está ese directorio para que se puedan comunicar con ellos. Simplemente ingresando por Google, contacto laboratorios UNAT, o acá está el enlace para que se puedan dirigir directamente hacia allá. Otra pregunta constante es, ¿cómo conocer quién es mi tutor de laboratorio? Entonces, puede aparecer aquí debajo de la inscripción el componente práctico, la información de él, o en la programación. Como les mostraba hace un momento, en ese drive aparece la programación a los laboratorios y aparece el nombre y el correo de nuestro tutor. Nuevamente estoy aquí en la programación. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en Duitama y quiero comunicarme con el tutor, pues lo que hice fue irme a la programación de laboratorios desde Google, busco mi centro, hago clic en el enlace que hice de la programación, me despliega una nueva ventana, busco mi centro, busco el curso de biología y ahí va a aparecer el nombre y el correo. Importante que lo busquen directamente en el centro, porque a pesar de que estemos en la misma zona, no siempre somos los mismos tutores que estamos dictando esos laboratorios. Entonces, por ejemplo, en Bogotá somos 3 tutoras diferentes dictando el componente práctico. Entonces, es importantísimo que ustedes verifiquen bien el grupo y el nombre y el correo
de su tutor de práctica. Esa es la manera como conocen quién es el tutor de práctica. No siempre el tutor del campus es el tutor que van a tener ustedes en el campus virtual. Entonces, por eso es importante que verifiquen en la programación quién es. Pues ahí estaría esa información. Otra pregunta que hacen constantemente sobre el componente práctico es qué es lo que deben llevar a la primera práctica de laboratorio. Importante es llevar siempre los elementos de protección personal, pues porque estamos en un laboratorio donde trabajamos con organismos, son organismos vivos, hay microorganismos también ahí presentes, hay sustancias químicas, entonces hay que proteger nuestra integridad y la de los compañeros. Por eso a las 2 sesiones presenciales es importante que ustedes lleven su bata, debe ser una bata blanca. Por favor, verifiquen que sea de manga larga porque tenemos que proteger todo el brazo. Si lo tenemos una manga corta, pues la ropa o nuestro brazo va a quedar expuesto a esos agentes químicos y biológicos y pues debemos evitar que haya cualquier tipo de riesgo. Entonces, bata blanca de manga larga. Importante, por favor, que esa bata cierre bien. Entonces, verifiquen antes de llegar al laboratorio que tengan sus botones completicos o si es de cremallera que funcione. Que cierren muy bien hasta arriba. Importante también utilizar guantes. Lo ideal es que sean guantes de nitrilo para evitar contacto con sustancias que tenemos ahí, sustancias químicas, y con esos microorganismos. Y si no, pues sería con guantes de látex si no conocen, si no encuentran los de nitrilo. Pero primera opción siempre esos guantes de nitrilo. Tapabocas que cubra, por favor, nariz y boca. Ya hemos pasado 3 años de pandemia. Es importante que lo usemos adecuadamente porque aquí vamos a utilizar organismos vivos y pues hay que evitar el contagio. Entonces, no es solo por COVID, sino también por cuidado de nosotros y de nuestra familia frente a esos organismos que vamos a manipular. Un gorro también es una cofia que nos va a proteger nuestro cabello de que tenga acceso a esos agentes o que nosotros contaminemos nuestras muestras con ellos. Importante también llevar jabón líquido para el lavado correcto de manos y unas toallitas de papel para que se puedan secar después del lavado de manos y para que mantengamos limpio el mesón en el que nos encontremos. Eso como elementos básicos de protección personal, siempre tienen que llevarlo a las sesiones presenciales. ¿Qué más deben llevar? Importante llevar láminas y laminillas, que son estas que colocamos en el microscopio. Eso lo encuentran ustedes en las misceláneas, en algunas papelerías o en algunos locales que vendan insumos médicos. Ahí los pueden conseguir. Importante llevar un bisturí porque vamos a hacer cortes muy delgados, entonces revisar que el corte sea adecuado, no que se haya perdido el filo de ese bisturí, pues porque no les va a servir para hacer las muestras. Y en este caso necesitamos que sean muestras muy delgadas para poderlos observar bien al microscopio. Eso como elementos básicos. ¿Dónde saber qué se debe llevar adicional? Lo deben hacer a través del protocolo de laboratorios. Ahí ustedes van a encontrar para cada sesión qué se requiere. Entonces, ¿cómo pueden encontrarlo? Entonces, vamos a irnos directamente a nuestro campus. Entonces, ingresamos a sus cursos virtuales, ingresamos al curso de biología y en el entorno de aprendizaje, listo, ¿me confirman si ya me están escuchando? Sí, señora. Señora. Gracias, sí, tengo problemas acá de señal porque está lloviendo fuerte acá en Bogotá. Entonces les estaba diciendo, ¿cómo ingresaban a ese protocolo? Entonces, ingresan al campus virtual, a su entorno de aprendizaje y ahí deslizan hasta la guía de la tarea 5 componente práctico.
ahí la van a encontrar ustedes. Entonces se va a desplegar dos opciones. El anexo del protocolo, que en este caso es la guía del componente práctico, y está la guía como tal. Entonces, en la guía solita encuentran, digamos que la descripción básica de lo que es el componente práctico. Nos dice que es la actividad 5, que tiene un puntaje de 120 puntos, la fecha de inicio y finalización. Sin embargo, ya les voy a dar una información sobre esta fecha de finalización que no es tan cierta para algunos grupos. Acá van a encontrar esos elementos de bioseguridad que necesitan, lo básico del componente práctico y la rúbrica de cómo se califica. Pero en el anexo 1, protocolo de prácticas, que es este primero que está acá, ahí están las prácticas como tal, el paso a paso, qué materiales necesitan. Entonces les van a abrir esta ventana o este nuevo documento y ahí van a encontrar entonces las 8 sesiones, las 8 prácticas que tenemos nosotros. Como les decía, normalmente en los grupos tenemos 2 sesiones presenciales y una virtual. Aunque hay algunos centros en los que ustedes van a ver que solamente va a haber una sesión presencial, pero no es de 4 horas como en la mayoría de centros, sino generalmente es de 8 horas. Eso depende directamente del centro. Entonces, verificar que se cumplan esas 8 horas presenciales, ya sea que estén divididas en 2 sesiones o en una, va a depender del centro. Generalmente, entonces, cuando tenemos 2 sesiones presenciales, normalmente los tutores hacemos la práctica 1, 2 y 3 en esa primera sesión. En la segunda sesión presencial hacemos la 4, 5 y 6. Y en la sesión virtual, pues vemos fenómenos de transporte y de genética. Eso va a depender del centro y del tutor, pero generalmente esa es la forma en que la dividimos. Si ustedes se dirigen más abajo de esta guía, pues van a encontrar cada una de estas prácticas y qué van a requerir. Entonces, por ejemplo, en normas de bioseguridad, pues nos da el propósito, los objetivos, qué competencias, nos dan algunos recursos que es necesario que ustedes revisen antes de ingresar. Entonces, por ejemplo, aquí está este sobre normas de bioseguridad. Entonces, deben hacer clic acá y les va a aparecer el video, la metodología que se va a realizar, forma de evaluación y el informe. Normalmente esta práctica es una revisión que hacemos de normas de bioseguridad. A ustedes les debe llegar un correo de su tutor virtual donde llega el video de bioseguridad y un drive donde ustedes deben registrar ese formulario de asistencia a esa capacitación de bioseguridad y se realiza este cuestionario como informe. Eso para la práctica 1. La práctica 2 a la 8 sí tiene un desarrollo más largo. Entonces, por ejemplo, en la práctica 2, nuevamente, propósito, objetivo, las competencias, fundamentos, que es importante que revisen previamente. Y aquí me dicen los materiales. Materiales que debe llevar el estudiante y materiales suministrados por el laboratorio. Entonces, para que ustedes lleven la bata, los guantes, el papel, jabón, tapabocas, papel, lápiz y ojo acá, agua estancada, papel milimetrado, hilo de color, una tela de cuadritos, un recorte de periódico con una letra simétrica. Bueno, ahí está el paso a paso. Las láminas son los mismos portaobjetos y laminillas los mismos cubreobjetos. Así van a encontrar entonces para cada práctica ese material que deben llevar. Nuevamente va a aparecer entonces un paso a paso de cómo se realiza, en este caso, el uso del microscopio y les van a explicar paso a paso cómo se realiza el montaje de estas muestras, en qué objetivos se van a observar para que ustedes así sepan qué es lo que se va a desarrollar allá en las prácticas. Más abajo, en cada práctica, ustedes van a encontrar en la parte que dice informe o productos a entregar, les van a aparecer qué es lo que ustedes deben entregar al tutor virtual, perdón, al tutor del componente práctico, frente a esa práctica. Entonces, por ejemplo, para la 2 me dice que tienen que contestar el cuestionario del informe, presentar resultados, discusión y conclusiones, y aquí me dice que deben diligenciar los cuadros que aparecen acá. Entonces, para el agua estancada, acá están las preguntas que ustedes deben contestar y empezaremos práctica 3. Entonces, así ustedes deben revisar primero previamente qué se va a hacer y los materiales que deben llevar. Sin embargo, normalmente los tutores de práctica se comunican con ustedes a través del correo institucional
Importante que ustedes revisen ese correo constantemente, que es la forma que tenemos de comunicarnos. No nos comunicamos con ustedes a través de de sus correos personales, sino del correo institucional. Y ahí les va a decir qué materiales deben llevar. Sin embargo, si por alguna razón no les llegó el correo, ustedes pueden tener la información ahí en su protocolo de prácticas para saber cuál es ese material que deben llevar. Entonces recuerden, si están en 2 sesiones presenciales, normalmente la práctica 1 es para práctica 1, 2 y 3. La sesión 2 presencial, prácticas 4, 5 y 6, y la virtual el 7 y el 8. Pero muy pendientes de su correo institucional, que ahí el tutor va a dar una mayor identificación de qué materiales deben llevar ustedes. Ahí está, como lo que deben llevar, siempre mirando su protocolo y el material que deben llevar para cada práctica. Otra pregunta que me han hecho, ¿deben llevar preinforme? No. Para el curso de biología nosotros no pedimos preinformes. Lo que solicitamos es que ustedes hayan leído ese protocolo que les acabo de mostrar, revisen esos recursos porque es importante que ustedes lleguen con una idea previa de qué es la bioseguridad, de ese manejo del microscopio y estar preparados para lo que viene el componente práctico, teniendo en cuenta esas normas de bioseguridad y cuidados. Importante revisar ese video de bioseguridad que se les va a enviar a través de su correo institucional y diligenciar, por favor, la asistencia a esa capacitación que se está haciendo de manera virtual. Entonces, no hay que llevar ningún preinforme. Y les decía hace un momento que en la guía como tal y en nuestra agenda del curso aparece una fecha de finalización del componente práctico, como aparece con el resto de actividades. Sin embargo, por ejemplo, para nosotros, en la tarea 5 en la agenda, nos aparece que el cierre es el 14 de mayo. Por favor, hagan caso omiso a esta fecha. Lo que deben tener en cuenta para su componente práctico es la programación de su zona y de su centro. Esa es la programación que ustedes deben estar revisando. Es la fecha que tuvieron ustedes en cuenta para inscribirse, porque es esas fechas a las que deben inscribir. ¿Por qué me aparece aquí una fecha? Esa fecha realmente es más por protocolo, como por fecha de límite de inscripción, más no es fecha en que ustedes deben ingresar al campus y subir la tarea. No, entonces no se preocupen por ese lado. Como les digo, caso omiso a esta fecha del 14 de mayo. Sí, muy pendientes de sus fechas del componente práctico. Entonces, si por ejemplo les decían que la primera fecha era el 22 de febrero, pues ya tuvieron que haber asistido. Y la segunda fecha presencial era, o es ahorita el 25 de marzo, pues asistir a esa fecha 25 de marzo. Y en ese caso estar pendiente de la sesión virtual, de cuando el tutor de práctica les anuncie cuándo va a ser y participar en esa sesión virtual porque pues equivale a 40 puntos de ese componente práctico. ¿Cómo se califica el componente práctico? ¿Quién lo califica? El tutor del componente práctico. No somos los tutores del campus. Por eso no se debe subir la tarea en el campus como tal, sino se debe entregar directamente a el tutor del Doctora, se componente le está práctico. cortando mucho el audio. ¿Me confirman si me están escuchando? Yo te escucho bien, Sí, Doli. ahí se escucha bien. De Yo pronto es tu también. conexión. Ahora sí te escucho bien. Gracias. De pronto es tu conexión. Revisa porque si está, de pronto está fallando es tu entrada. Yo les decía cómo la calificación lo hace directamente el tutor de laboratorio. Él es el que se encargó de planear las actividades. Dependiendo del centro, nos miró, nos dijo qué prácticas se iban a realizar, cómo se iban a realizar y cómo se entregaba ese informe. Entonces, él es la persona encargada o ella, el tutor del componente práctico, de recibir ese informe y de calificarlo. Entonces, por favor, no se entrega a el tutor del campus porque nosotros no podemos subir esa información al sistema. Entonces, hay que hacerlo directamente con nuestro tutor de práctica. Por eso es importante que ustedes se inscriban a un grupo del componente práctico para que ustedes puedan realizar la actividad. Si por alguna razón no pudieron asistir a las sesiones presenciales, por lo menos asistan a esa sesión virtual y no pierdan esos 120 puntos. Importante también para la calificación. Hay grupos que ya tuvieron sus 2 sesiones de componente práctico y están esperando la sesión virtual y que suban la nota. Normalmente esas notas del componente práctico se demoran un poco en subir, pues porque debemos esperar que
todos los tutores de componente práctico de todo Colombia suban su nota al sistema OIL. El sistema OIL es el sistema que tenemos nosotros para inscribirnos al componente práctico y en el que los tutores de práctica verifican que ustedes están inscritos y que asistan a estos laboratorios. Entonces, cuando tengamos todos las notas de todos los estudiantes del componente práctico en ese sistema, se cierra el sistema y se lleva a registro y control. Eso más o menos está ocurriendo a mediados, finales de mayo. Y después de ahí van a trasladarse a registro y control. A ustedes en la misma sesión donde les aparecía inscríbanse al componente práctico, ahí les va a aparecer inicialmente la nota y una observación de su tutor de práctica frente a esa actividad. Más o menos unos 4 o 5 días después de que aparezca ahí, ya aparece como tal una nota en la tarea 5. Antes no va a aparecer, pues porque tenemos que esperar que haya ocurrido ese proceso. Entonces les pedimos un poquito de paciencia frente a esa aparición de sus componentes prácticos, porque hay grupos que ya lo están realizando y que han terminado las sesiones presenciales, como hay otros que todavía no se han iniciado y otros que estamos esperando que se abra las inscripciones a ese centro porque se van a empezar a ejecutar seguramente más o menos a mediados o finales de abril. Entonces es importante que estemos revisando constantemente la programación y que estén pendientes para inscribirse. Entonces, los que tengan esa, digamos, esa angustia porque todavía no está abierta en su zona el componente práctico, entonces revisar ahorita en abril, a principios mediados, si ya está habilitado ese componente práctico, qué grupos se habilitan y las fechas para que se puedan inscribir. Dudas frente al componente práctico. Entonces, nos decía hace un momento nuestra directora Claudia que revisáramos nuestra página web del curso. Pues ahí los tutores estamos subiendo constantemente información. Está este video ilustrativo de cómo inscribirse al componente práctico. Aparecen también esas materiales básicos que debemos llevar al componente práctico, o si no, a través de foro de noticias del curso, para que sí podamos despejar esas dudas. Normalmente nuestra directora está subiendo esa información constantemente, entonces es importante que lo estemos revisando. Vamos a realizar entonces una actividad para ver qué tan clara nos quedó nuestra explicación. Entonces les pido por favor que ingresen a este enlace o si no con su celular, por favor, escaneen este código QR para poder realizar la actividad. Les va a aparecer inicialmente, voy a mostrar, les copio este en el enlace. Les va a aparecer entonces una pregunta y lo que deben hacer es, si lo están con su celular, hacer clic sobre la respuesta o la pregunta que me llevaría a esta respuesta o simplemente si están en el computador es arrastrar el uno con el otro. Listo, voy a escribirles en el chat el enlace para que puedan inscribirse o hacer parte de la actividad. Vamos a dar un minutico para que lo puedan realizar. Profe, el enlace no carga.
Tutora, el link no sirve. Intenten con el QR, muchachos, con el QR sí los deja acceder. Hola, tutora, ya lo terminé, creo que ya. Por... Yo ya lo terminé, pero no se te escucha el audio. No, no se te escucha. Listo. ¿Me escuchan? Ya. Listo. Entonces, vamos a hacerlo de manera ya sincrónica acá. Ya veo que hay algunos que ya han realizado la actividad. Entonces, tenemos a Michael, Yolima, Steven y Andrés que ya la realizaron. Para los que no han podido ingresar, entonces vamos a hacerlo de una vez directamente acá. Entonces, ¿cómo cambiar la hora y la fecha seleccionada para la de los laboratorios? Si tienen alguna complicación, entonces tienen que hacerlo a través de sus líderes zonales de laboratorio. Dice, 2 sesiones presenciales y una virtual. ¿Cuál será la pregunta? ¿Cómo inscribirse? ¿Cuántas sesiones tiene el componente práctico? ¿O cómo saber la programación del componente práctico? ¿Cuál creen que es? Las sesiones que tiene el componente práctico. Muy bien. Entonces, recuerden, no importa el grupo, tenemos 2 sesiones presenciales o en algunas zonas una sola sesión, pero de 8 horas es más larga, y una virtual. Importante asistir a todas las sesiones para obtener esos 120 puntos. Obviamente hay que realizar como tal las prácticas y el informe, pero asistiendo pues vamos a asegurar que tendremos esa mayoría de puntos. Listo. Perdón, profe, es que me perdí un poquito en la parte donde se sube la nota del informe. La nota del informe se demora un poquito, les decía hace un momento, pero ya lo retomamos. Dame un segundo. Listo. Entonces, ¿cómo inscribirse? Debajo del link del ingreso al curso y en la página de la universidad, ahí ustedes van a revisar la información, pero en este caso, la pregunta que me da esta respuesta es cómo saber la programación de los componentes prácticos. Inicialmente, entonces, si ustedes ingresan al campus, debajo del link de ingreso al curso de biología, va a aparecer para inscribirse al laboratorio o al componente práctico, haga clic aquí. Ahí les va a aparecer en la zona esa programación. Si quieren conocer una programación más global y qué es lo que está ocurriendo, cuál es ese tutor de práctica y su correo, pues lo hacemos directamente en la página de la universidad. Acuérdense que pueden escribir en Google programación laboratorio SUNAT y revisen ahí la zona para verificar qué grupos se habilitaron en el centro. Y cómo inscribirse a través del campus o con los líderes zonales del laboratorio. Los tutores del campus no tenemos acceso a esa información. Quien hace esa inscripción es el líder zonal de laboratorios. Entonces, por eso es importante que verifiquemos quién es la persona encargada. Recuerden, muchachos, que nos queda grabada esta información y se los vamos a compartir los tutores del componente, de los tutores del campus. Se los vamos a compartir seguramente en el foro. La directora se lo subirá a ustedes en noticias del curso y ahí les va a quedar esa información para que lo puedan recibir. Igual recuerden que en la página web del curso también tenemos ese video muy ilustrativo de cómo hacer la inscripción. Les decía hace un momento entonces que la nota se podía demorar un poco, pues porque los califican los tutores del componente práctico y hasta que tengamos todos los grupos de Colombia listos, se suben al sistema hoy y después a registro y control.
Pero ustedes ese proceso no lo van a ver, no se preocupen. Es que ustedes entreguen su actividad a su tutor del componente práctico. Ellos les van a enviar un correo con la nota que tendrán ustedes y estar pendientes de cuándo va a subir. Pero normalmente se sube finalizando mayo, empezando los primeros días de junio, que es cuando estamos previos a terminar el periodo, ahí ya les va a aparecer. Entonces, no se preocupen, un poquito de paciencia, pero seguramente esa nota va a aparecer ahí. Listo, quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, Dolly. Dolly, aprovecho para hacer un par de claridades. Respecto a lo que nos comentaba Dolly del tema de la calificación del componente práctico, es importante que recordemos que cada tutor de componente práctico comparte con ustedes un archivo de calificaciones, ¿cierto? Normalmente es un archivo de Excel con el código del estudiante y los puntos obtenidos. A partir de que él hace eso, ustedes tienen más o menos 2, 3 días para solicitar algún cambio, si de pronto hay una nota equivocada, si de pronto el tutor está diciendo que ustedes no entregaron el informe y sí lo entregaron, bueno, ¿cierto? Es muy importante que estén atentos a eso, porque después de que pasan esos días, como nos dice Dolly, al final del periodo ya nosotros reportamos las notas por un sistema diferente al campus, ¿cierto? Y después, cuando esas notas migran, es más difícil, si hay alguna reclamación, es un poco más complejo para nosotros modificar una nota. Entonces, sí les agradecería que estuvieran muy atentos cuando el tutor les comparta la lista de las notas de esa actividad. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro lado, en el chat les he dejado el link de acceso al canal de YouTube del curso y a la página web. En el canal de YouTube van a encontrar todas las grabaciones de la web, algunos CIPAs, material de apoyo y grabaciones de web pasadas, CIPAs y otros de otros periodos que también les pueden llegar a ser útil. Pero en el micrositio van a encontrar no solamente las grabaciones de la web, sino que van a tener acceso a los CIPAs, a las noticias del curso, a noticias importantes relacionadas con el área de biología o de las ciencias en general. Van a tener acceso a la programación del ciclo de conferencias, que recuerden que para esta primera actividad de la tarea 3 ya vamos a requerir para desarrollar uno de los puntos la asistencia a ese ciclo, ¿cierto? Entonces, debemos estar muy atentos en el momento que nosotros, yo creo que a principios de la próxima semana, el lunes, les estaremos compartiendo bien sea la invitación a la actividad o si no va a ser sincrónica, sino que de pronto el invitado nos va a enviar la grabación, entonces les compartimos la grabación y a partir de ese material desarrollan el último punto de la actividad de la tarea 3 para que lo tengan muy presente. ¿Listo? Otra pregunta que han estado haciendo muchos con el tema de los centros o las zonas donde aún no hay habilitado componente práctico. En algunas partes se está en proceso de contratación de esos tutores y después de Semana Santa vamos a tenerlas habilitadas. Pero hay otras donde no, ¿cierto? Entonces es importante que podamos identificar cuál es la situación. Cuando ustedes ingresan a la programación, que también tienen ya acceso al link, ustedes pueden revisar y dice en proceso de contratación del tutor, ¿cierto? Si dice así, es porque listo, sí, se va a manejar y estamos terminando de finiquitar ese proceso. Pero si no dice absolutamente es porque en ese centro sencillamente no se orienta el componente práctico de biología. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos orientar biología en cualquier laboratorio, ¿cierto? En cualquier espacio. Entonces, no en todos los centros, en todas las zonas es posible hacerlo y por eso es necesario que ustedes se inscriban en el centro que les quede más cercano. Si no se pueden desplazar, están muy lejos, les queda muy difícil, como decía Dolly, por favor inscríbanse, al menos que puedan asistir a esa última sesión y obtener los 40 puntos, ¿sí? No hay una actividad alterna, no hay otra opción de ejecutar el laboratorio porque el curso es metodológico y recordemos que al principio, cuando nosotros nos inscribimos, hay una partecita donde dice todas las condiciones del curso y entre ellas indica que el curso es metodológico y tiene componente práctico y que el componente práctico es presencial. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, en las noticias del curso tienen un archivo Excel donde encuentran los correos de los tutores de componente práctico para que los puedan contactar y un tutor de apoyo por cada zona, que somos los tutores del curso, del campus,
para estar atentos en caso de que necesiten ayuda, pues nosotros también vamos a estar acompañando el proceso. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. John, adelante. Yo también tengo una pregunta. Buenas noches, profe. Qué pena molestar. Yo estoy mirando en el SEAT, yo soy SEAT Zipaquirá, pero ya las fechas pasaron. Ya están, creo que hasta el 16 era la segunda, eh, o sea, ya el segundo laboratorio. Entonces, ahí ya que perdí o se abren nuevas fechas. Perdón. No, en Zipaquirá no creo que tengamos más grupos porque no tenemos tantos estudiantes. Ahí la única opción ya es escribirle a la tutora de Zipaquirá, que si no estoy mal es Kelly, kelly.rueda@unad.edu.co, y le solicitas pues poder acceder al menos, o sea, como estás inscrito, entonces le solicitas poder acceder a la última sesión, que es la de la sesión virtual. Esa sería la alternativa. Si no estás inscrito y ya se ejecutaron las 2 primeras fechas, igual sería que te trates de inscribir. Ahí, si no te lo permite ya hacerlo por el campus, sería inscribirte directamente por medio del el líder zonal de componente práctico. Le escribes y le solicitas poderte participar de ese grupo para poder estar en la última sesión de laboratorio. Pero sí, ahí ya no tendríamos opción porque ya pasaron esas 2 fechas. Tutora, yo tengo una pregunta. Sí, espérate, Sol, que Gerardo estaba con la manito levantada primero, entonces vamos, Gerardo y después Yolín. Listo, sí, señor. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Tutora, lo que señor. pasa es que yo había escrito en el chat porque se supone que nos deben de enviar un correo, bueno, habían dicho que nos deben de enviar un correo con todas las indicaciones del componente, y todo lo demás. Si todavía ese correo no me ha llegado, ok, debo de esperar. Pero la otra cuestión es que, por ejemplo, yo no sé dónde es, yo no sé a dónde debo ir, yo solo sé que me inscribí en Valledupar, César, pero yo no sé dónde debo ir, no sé porque ahí no aparece la dirección, es muy raro que ahí no aparezca la dirección, inclusive en el Excel, creo recordar que tampoco aparece dirección, lo único que dice es Centro Caribe, Centro algo así, o si usted quiere, verificamos ahí en línea enseguida y vemos para que vea, porque yo no sé realmente dónde es. No le escucho, tiene el micrófono apagado. Mira, en Valledupar es en el laboratorio de la universidad, ahí aparece que es el laboratorio multipropósito número 103. Ahí lo que debes hacer es ubicar la UNAD Valledupar. Entonces tú preguntas dónde queda ubicada la universidad o podemos buscar en internet la dirección de la UNAD Valledupar y allí digamos que ya podrías encontrar el sitio. También les compartí los correos de los tutores de laboratorio. En Valledupar está la profesora Mónica Polo, ella es mónica.polo@unad.edu.co. En casos de dificultades, digamos que para llegar, que realmente no sabes, que de pronto el taxista no sabe dónde es, o bueno, entonces ella nos puede orientar también. ¿Listo? Pero es en la universidad, Gerardo, es en la universidad, en el laboratorio multipropósito. No sé Ok, si me escuchaste. Ok, sí, sí, señora. Gracias. bueno. Yolima, Muy buenas tardes, compañeros y tutora. Yo tengo una pregunta. ¿Uno se debía inscribir al SEAD donde pertenece o hay problema o no hay inconveniente donde uno ya se ha inscrito a otro SEAD? Por ejemplo, yo soy del SEAD de Mariquita, pero entonces cuando yo ya entré, generalmente la página ya no me botaba nada de Mariquita. Entonces yo accedí a, por ejemplo, donde me queda más cerca, en este caso que era Ibagué, yo me inscribí allá. No sé si hay inconveniente con eso o...
No hay inconveniente, precisamente de eso se trata. En Mariquita no se oferta el laboratorio, lo que tendrías más cerca es Ibagué o La Dorada, pero en La Dorada todavía no hemos habilitado, se van a habilitar después de Semana Santa. Listo, pero no hay problema, te puedes inscribir en Ibagué, no pasa nada. Listo, bueno, señora, muchísimas gracias. Y Solange. Sí, señora, buenas tardes. Tutora, mi pregunta era, pues yo me inscribí al componente práctico, pero no asistí al primero. ¿Ahí no pasa nada o uno se tiene que comunicar con el tutor de la práctica para ver si hacen un trabajo uno o no? No, como les decía, el componente práctico es una actividad que no podemos cambiar por otra cosa. Si no asististe al primero, ya debes asistir a los siguientes 2 encuentros para que puedas obtener hasta 80 puntos. Ya los 40 puntos de la primera sesión los perdiste porque 20 puntos corresponden a lo que se hace de manera presencial en el laboratorio y los otros corresponden a lo que es la presentación del informe. Entonces, eso ya ahí ya no hay forma. Entonces, ya sería que asistas a la segunda y tercera sesión. Ah, listo, tutora, muchísimas gracias. Listo. Por Otra último, vámonos preguntita, qué con pena. Camila. ¿Sí? Los dos primeros componentes prácticos son presencial, ¿sí? El último es el que decías que era virtual. Sí, señora. La tercera sesión es donde se hace una sesión virtual. Vale, listo, gracias, tutora. Listo. Y vamos con Camila por último. Buenas tardes, tutora, compañeros. Tutora, yo tengo una pregunta. Yo pertenezco al Caribe y me matriculé en el laboratorio de Puerto Colombia, pero como tal no me dice la dirección. No sé si es en la sede como tal. Tutora, tiene el micrófono apagado. Hola, sí, miren, cuando ustedes se encuentran que es en el laboratorio multipropósito 2, laboratorio multipropósito 3, laboratorio multipropósito 1, y no dan una dirección adicional, es directamente en la sede de la universidad, ¿sí? La docente que acompaña ese componente práctico es la profesora Viviana Ávila. Entonces ella ya les envió, yo vi que hoy les envió correíto con la información que deben llevar, la guía y demás. Entonces puedes revisar el correíto que ahí encuentras toda la información. ¿Listo? Listo, tutora. Y para ingresar a la universidad. Bueno, de hecho, Viviana está conectada y nos está diciendo que sí, que es en la sede de kilómetro 11 vía Prado Mar. Listo. ¿Qué me decías, Camila? Sí. Para ingresar a la sede tengo que presentar alguna identificación. Deben descargar el carnet que a ustedes les llega cuando ustedes realizan su proceso de matrícula. Ustedes actualizan la información y descargan el acta y el carnet. Ustedes descargan esa información. Muchos lo tienen impreso, otros lo llevan en el celular, preferiblemente pues los que lo tienen en la tarjetica, pero lo importante es que lleven el carnet, sea digital. Le dio COVID y duró. Ay, profe, Vivi. este muchacho. Vivi. Gracias. Tienen Hola. ustedes. Hola, Vivi. No, es que se te había habilitado el micrófono. Ustedes descargan el carnet y entonces si quieren lo imprimen o si no lo llevan en digital, pero lo importante es que lo lleven. Sí, deben mostrarlo al ingreso. Y una preguntita es que yo he estado buscándolo y no lo encuentro. En el campus, ¿en qué parte aparece eso? En el campus no, O en el correo. a ustedes les llegó un correo y el correo dice acta de actualización de datos y acta de matrícula. Ustedes dan clic ahí, los lleva a un link y de ahí lo descargan. Si no lo pueden hacer por ahí, desde su campus acceden por registro y control a servicios de estudiantes y por ahí también lo pueden hacer. Listo. Muchas gracias, profe. Bueno. Hola. Bueno, muchachos,
Entonces, yo ahorita mismo trato de subir esta grabación para que ustedes puedan tener acceso a ella en caso de que tengamos más dudas. Les recomiendo que estén muy atentos quién es su tutor de componente práctico. Hay un tutor de apoyo que está dentro del archivo que les envié. Entonces, para que estemos, por favor, un momento, por favor. Tutora, una pregunta. Listo. Entonces, para que por favor estemos muy pendientes de eso. Y cualquier cosita nos están avisando. La asistencia nosotros nos la arroja Teams directamente. Entonces, no se preocupen por eso. No hay problema. ¿Listo, muchachos? Listo. Vamos a escuchar a Heidi por último antes de irnos. Heidi. Tutora, buenas tardes. Buenas tardes. Mira que yo presenté pues la actividad esa donde teníamos que responder todo lo que la otra tutora nos explicó respecto al laboratorio, pero entonces ahí no aparece mi nombre. ¿Eso tiene algo que ver con la asistencia o no? No, no, eso no tiene nada que ver. Eso era una actividad pues lúdica para ver si sí habían comprendido lo que yo le explicó, pero no, eso no es calificable. Tranquilo. Ah, bueno, gracias. Bueno, muchachos, entonces muchísimas gracias por su asistencia. Créanos que para nosotros es muy importante que ustedes asistan y que en estos espacios podamos aclarar las dudas, que estén participando de la web, muchachos. Ustedes no se imaginan lo importante que es que podamos estar interactuando. Eso facilita el proceso académico de ustedes. Entonces, tratemos de estar presentes en estos espacios, participar en los IPAs, que también les va a fortalecer el desarrollo de las actividades. Cualquier duda, inquietud, estamos atentos por el correo interno, en los foros y pues obviamente en los grupos de Teams que tienen los respectivos tutores. Ahí les voy a hacer una solicitud y es que tratemos de usar el Teams. Yo creo que somos un poquito apáticos con ese tema y no muchos les gusta participar o escriben por ahí que prefieren usar el Skype y otros medios. Por favor, tratemos de acostumbrarnos a esta herramienta, que son las herramientas realmente permitidas por la universidad. Listo, muchísimas gracias a ustedes, Dolly, muchas gracias por el apoyo, Vivi, muchas gracias y estamos atentos. Una feliz noche para todos. Gracias. Gracias, tutora. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias.